Bueno, vamos a continuar. ¿No se me oye? Sí, sí se me oye. Tenemos con nosotros a Juan Diego Duque, que también, a ver, recordemos que además del canal de YouTube de Psicología y Espiritualidad de Rafa Millán, el máster en Mindfulness de Javier García Campayo, la Asociación Transpersonal Iberoamericana, pues es eso, iberoamericana. Y lo que queremos también es dar representación al movimiento transpersonal que hay en Latinoamérica. Hemos tenido a José Luis Cabaulli, a Alejandro Parra y Juan Diego Duque viene de Colombia. Así que, pues, imaginaos también el esfuerzo que supone por todas las partes, ¿no?, que tengamos a personas así. Él es pionero de la psicología transpersonal en su país desde hace más de 25 años, ¿no? Y, bueno, ayer me contó su conexión muy temprana en edad de sí mismo con la respiración, ¿no? Cómo encontró pues una conexión profunda con la respiración, que también tuvo que ver con una bronquitis que tuvo, ¿no? Crónica. Una bronquitis crónica, pero ya no la tienes. ¿O sí? No. Entonces no es crónica. Y bueno, creo que esto nos va a poder ayudar mucho también para tratar la ansiedad para las personas que seamos ansiosas o los que no seamos. Yo no me considero ansioso, pero tenemos momentos de ansiedad. Y la respiración que nos va a presentar Juan Diego, pues ayuda mucho para trabajarse estos momentos, ¿no?, que suelen ser desgraciadamente frecuentes hoy en día, la ansiedad. Luego por la tarde va a haber el taller, mañana va a haber un taller de respiración precisamente practicando lo que ahora va a mostrar teóricamente. Se ha esforzado mucho en socavar la investigación científica que respalda este trabajo con la respiración. Hay muchos tipos de respiración. Y, bueno, también decir que es un buen amigo desde hace muchos años y uno de los pilares de la asociación. Aunque esté en Colombia, yo lo tengo muy presente y está muy presente en España. De hecho, hizo su máster en psicoterapia aquí en la Universidad de Salamanca. Lo vamos a tener estos días con nosotros y si queréis preguntarle alguna cosa, pues está aquí, a la mano. Aquí en la comida, en la cena, va a estar todo el tiempo con nosotros y luego vamos a pasar toda la semana que viene juntos, así que lo podéis abordar si necesitáis. Adelante, Juan Diego. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Román, Rafa, muchas gracias. Es un honor estar aquí, muchas gracias. Perdón, perdón que te interrumpa. Vale. Solo cuestiones prácticas de la comida. Como después de su charla vamos a ir a comer, sabéis que es en el restaurante La Olla Vegetal, tendréis que buscar en el Google Maps. No te vayas muy lejos. Que estén apuntados, ¿eh? Ah. Solo para los que estén apuntados, recuerda. Solo para los que estén apuntados, desgraciadamente, porque el límite de plazas pues es el que es. Y sin más, que vayamos para allá, que tendréis que buscar vosotros mismos cómo llegar hasta allí y que luego pues que tengamos el tiempo para volver. Nada más. Aló, hola. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto muy grande estar acá. Es un honor compartir escenario con mi maestro Manuel Almendro allí presente. Vamos a empezar. Entonces, coloca la presentación, por favor. Un poco más atrás. Eso es, gracias. Bueno, como ha dicho Román, mi nombre es Juan Diego Duque, soy psicólogo, hice un máster en psicoterapia, en intervención en psicoterapia en la Universidad de Salamanca y bueno, vengo aquí con mucha alegría a compartir con ustedes un poco esto que es una experiencia personal y es también un trabajo profesional alrededor del uso de la respiración. Entonces, esto que vamos a conversar tiene cinco contenidos. Estoy a hablar de 5 cosas, que son la ansiedad, la respiración, el plus transpersonal, el desafío y algo de referencias. Pero en realidad van a ser básicamente 3 momentos, porque más que hacer una conferencia, lo que quiero proponerte es una experiencia. Te quiero pedir que me acompañes en esta experiencia. Y en esta experiencia, pues lo que te voy a proponer es
que pasemos por 3 grandes momentos. El primer momento, te voy a bombardear de información, te voy a llenar la cabeza de información sobre la investigación científica acerca de la respiración y la ansiedad. Ese será el primer momento, y en eso vamos a pasar cerca de 45 imágenes, una tras otra, entonces prepárate. Segundo momento, voy a compartirte un poco de algo que yo llamaría poesía mística. No es exactamente poesía como lo que nos compartió Ángel, estas cosas tan hermosas que nos compartió esta mañana, pero le llamo yo poesía mística en el sentido de que evocan cosas muy profundas que tienen que ver con la respiración y con cada uno de nosotras, de nosotros. Y el tercer momento es plantearte un par de desafíos. Entonces vamos a ir a través de estos 3 momentos. Te pido acompañarme, no te quedes afuera, te pido ingresar a esto. Entonces vamos para el primer momento a atiborrarte información. Date una respiración profunda, acompáñame. Y vamos. Entonces, te voy a hablar primero de la ansiedad, y a mí me encanta decirle a mis pacientes, para resumirlo en palabras muy sencillas, me gusta decir que la ansiedad es fundamentalmente una mortificación futurista, y de paso te voy pidiendo que te vas haciendo una revisión allí, porque te voy a dar algunos datos en donde va a caer Román y vamos a caer muchos acá, porque la ansiedad es más común de lo que creemos. Una mortificación futurista, esa es como la forma, yo se lo trato de comunicar a mi gente en consulta, y básicamente es porque hay una excesiva preocupación por lo porvenir, ¿sí? Y allí vamos a entrar. Yo no voy a ir leyendo las diapositivas, están llenas de información, normalmente no uso tanta información, pero deliberadamente hice esto para esta jornada con esa intencionalidad. Ya conocemos un poco acerca de la raíz de la palabra, una agitación, una inquietud. Además es muy interesante saber que la ansiedad como el estrés son muy útiles en la preparación a enfrentar eventos adversos, realmente tienen un valor funcional adaptativo. Cuando se torna disfuncional, por favor aprenderos estas 3 palabras: desproporcionado, persistente y recurrente. Cuando esta respuesta es desproporcionada, persistente y recurrente, estamos hablando de ansiedad, ¿sí? Tal vez nos pasamos en la intensidad, en la frecuencia o en la duración, ahí es donde necesitamos mirar. El DSM-5, que seguramente todos conoceremos, que es el manual para la clasificación de los diagnósticos en salud mental, subraya estos elementos, ¿no? Y seguimos en la misma línea. Bueno, aquí abajo vamos a encontrar los 5 grandes momentos, entonces estamos todavía en la ansiedad. Hay básicamente estos tipos de ansiedad reconocidos, a veces cambia un poco la clasificación, se aumentan unos, se aumentan otros, pero es muy interesante conocer que tenemos como tipificadas algunas formas muy claras de ansiedad. Y aquí viene un dato, o viene un conjunto de datos súper interesante, la prevalencia actual. La ansiedad es supremamente común. Miren ustedes estos datos, miren estas cifras, miren ustedes la presencia de esto en el mundo. Es realmente impactante toda la cantidad de personas en el planeta que tenemos esta condición, me incluyo. Además es notorio porque es casi el doble de frecuente en mujeres que en hombres, y particularmente después de la COVID-19 se incrementó notablemente la presencia de la ansiedad con estos datos, y lo cual a su vez tiene unos impactos en la economía, en la funcionalidad en el planeta, que son interesantes. Además es muy importante darnos cuenta de que la ansiedad también tiene impacto en otros aspectos orgánicos. No es solamente que se quede en el sobresalto que yo experimento estando ansioso, es que se agrega una serie de condiciones fisiológicas, una serie de deterioros que van acompañando todo el proceso y que es muy importante tomar en consideración. Los jóvenes suelen sufrir ansiedad social y fobia específica.
entre las cuales el temor escénico es uno de los más preferidos. Y después se torna el trastorno de pánico. Este es el mapa de Colombia. En Colombia, en el 2021, a mediados de 2021, cuando estábamos todos encerrados en pandemia, se encontró una cifra interesante del 39.2%, eso es más de un tercio de la población experimentando una preocupación, pero cuando se dice aquí preocupación estamos diciendo de un nivel de preocupación realmente marcado. Y este es un dato reciente de España, se calcula que un 34% de los españoles tiene algún problema de salud mental y más o menos el 6.7% de la población tiene algún tratamiento de ansiedad, que es una cifra que es exactamente la misma que sucede con la depresión. Por eso llamo la atención sobre esto. Como terapeuta, dedico la mayor parte de mi oficio a ser psicoterapeuta, me he desenvuelto como profesor universitario la mayor parte de mi vida profesional, pero también hago psicoterapia. En los últimos años me dedico más a la psicoterapia que a la docencia, y creo que es demasiado importante darnos cuenta que hoy por hoy todos los despachos de los psicólogos en el planeta están llenos de personas ansiosas. Yo tengo un porcentaje de personas ansiosas en consulta que realmente es sorprendente. Entre muchas descripciones que me encontré en la sintomatología, me encantó esta porque es la más corta, que en cortas palabras dice más, y probablemente alguien entre ustedes se esté reconociendo por ahí, porque son la clasificación de 3 sectores muy fuertes en donde se expresa la ansiedad. Una hiperactividad vegetativa expresada en palpitación, en sudoración, en temblor, en cosas de estas. Síntomas motores, la movilidad. Creo que todos hemos visto personas ansiosas cuya corporalidad está siempre exaltada. Y también los síntomas de hipervigilancia, que incluye con mucha frecuencia trastornos de sueño. Y vamos a entrar un poco en los síntomas fisiológicos. No soy un especialista en la fisiología de la ansiedad, pero me gustó traer estos datos que pueden ser muy interesantes. Bueno, antes de decir esto, que el trastorno de ansiedad generalizada, que es muy frecuente, tiene esta clase de síntomas, ¿sí?, que tienen que ver con todo esto, ¿no? Nervios persistentes, temor a la enfermedad, presentimientos diversos. Es muy frecuente encontrar una persona ansiosa que está absolutamente segura de que algo catastrófico le va a suceder dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes. Es una cuestión absolutamente relevante. Y hay preocupaciones, hay metapreocupaciones, y las metapreocupaciones también se definen casi como el miedo a tener miedo, que termina. Aquí en las preocupaciones están los asuntos específicos. Cada ansioso tiene motivos de preocupación distintos. Es muy llamativo porque, digamos, los temores de un ansioso no son exactamente los temores de otra persona ansiosa. Cambia, y digamos que los objetos por los cuales yo me mortifico pueden ser distintos de los que se mortifica mi vecina, mi vecino, que igualmente es una persona ansiosa como yo, pero esos datos, digamos, introducen el valor de las metapreocupaciones, que es ya preocuparme por estar preocupado. Síntomas fóbicos, es muy interesante esto. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que tienen fobias porque simplemente hay una estrategia muy básica y es evitar la situación. Recientemente, hace unos 4 o 5 meses, acompañé a una persona que descubriera que a veces me encuentro con fobias muy inusuales. Esta persona tiene fobia a las enfermedades y para él fue un alivio absoluto darse cuenta que no era que fuera mal hijo, que no era que fuera mal hermano, que no era que fuera mal nieto, sino que se horroriza de ir a un contexto hospitalario porque todo su cuerpo entra en esa hiperactivación que describíamos hace un instante. Entonces, casi siempre hay síntomas fóbicos por allí importantes que pasan muy sutilmente. Vamos a hablar un poco de la etiología de las causas. Me voy a detener nuevamente un poco más en lo fisiológico. Lo psicosocial lo tocaré un poco más rápidamente, pero se sabe, por ejemplo, que la amígdala, que es una de las
estructuras del cerebro, tiene un papel importante en la ansiedad y que particularmente se caracteriza por una inflamación en el lado derecho. Se ha asociado esa inflamación en el lado derecho de la amígdala con la ansiedad. Y ya sabemos que también hay una cuestión muy clara entre la relación entre el oxígeno y el CO2, el gas carbónico, el dióxido de carbono. Y pues, ¿qué factor dentro nuestro es el que tiene que ver con la regulación entre esas dos cosas? La respiración. ¿Sí? La respiración es el mecanismo a través del cual se da ese balance entre oxígeno y CO2. Entonces, y bueno, el nivel, seguramente algunos conoceremos la actividad simpática, la que nos prepara para la lucha o la huida, activación corporal, ¿cierto? El estrés y la ansiedad son vecinos cercanos, viven en el mismo barrio. Y está la actividad parasimpática, que es cuando logramos activar el nervio vago, que es el que nos permite la relajación y este tipo de cosas. Pues bien, este interjuego entre estos dos sistemas tiene también muchísimo que ver con la ansiedad. Ya te dije que iba a ir a millón, así que luego podemos compartir esto, no hay problema, pero por ahora te pido seguirme, porque vamos a toda. Esto es muy interesante, supremamente interesante. La persona ansiosa puede tener la certeza absoluta de que le está pasando algo gravísimo a escala cardíaca. Claramente estoy creo que tengo un paro cardíaco, creo que me pasó algo espantoso. Yo siempre les digo, hazte todos los exámenes, pero hasta ahora invariablemente, claro, no quiero decir que no vaya a haber eso, puede haber, pero invariablemente con toda persona ansiosa lo que me he encontrado es que aquello no es real. Tuve en paciente un profesor universitario que insistía persistentemente en que tenía un temblor anormal en sus manos y era una preocupación frecuente por eso. Afortunadamente tenía la forma de hacerse todos los exámenes de rigor. Hasta el último día, después de insistir con 1001 exámenes, un especialista lo agarró de la mano y le dijo: señor, el temblor de sus manos es el temblor normal de todas las personas. Usted está percibiendo esto de una manera exagerada. ¿Se acuerdan de las 3 palabras que le regalé ahora? ¿Sí? Es un sobredimensionamiento de la experiencia lo que está sucediendo allí. Las personas ansiosas con muchísima frecuencia tienen una valoración errada de lo que le está sucediendo a nivel orgánico. Y bueno, aquí vamos a empezar a conectar la respiración. Todos lo sabremos, hay muchas frases de la vida diaria que decimos: respira, cálmate, respira, ¿cierto? Ese tipo de cosas es porque finalmente todos intuitivamente sabemos que hay una correlación entre la respiración y el funcionamiento de las actividades mentales. Y bueno, resulta que luego hay un aspecto muy interesante, no es solamente el tiempo y el volumen de respiración, sino la variabilidad en esos aspectos. ¿A qué me refiero? 2 cosas muy particulares ha encontrado la investigación científica: tanto la poca variabilidad como la excesiva variabilidad, cualquiera de las dos produce ansiedad. La poca variabilidad es una persona que tiene una respiración que es muy cuadriculada, digámoslo así, pero también la persona que tiene unos sobresaltos, picos y bajadas muy exagerados en su respiración. En ambos extremos se da una incidencia importante en la respiración. Y bueno, me encontré muchísimas citas que asocian la ansiedad con problemas en la respiración, con la percepción de la respiración y con la respuesta a las manipulaciones de la respiración. A lo mejor lo hemos vivido o conozcamos a alguien que en un estado de demasiada exaltación, en un estado de ansiedad, reporta: se me está acabando el aire, no me entra aire al cuerpo, o lo contrario, no sé, no puedo parar de respirar, no puedo parar de respirar. Cualquiera de estas formas
es una expresión de esto mismo que estamos hablando, de la amígdala, de la relación entre el oxígeno y el CO2, etcétera. Y claro, ahora les contaba de pronto un caso. Cuando yo estudiaba el máster aquí en Salamanca, tuve a un paciente ansioso que trabajaba en una carnicería y se angustiaba demasiado porque afirmaba de modo vehemente que el cuchillo con el que debía hacer la operación no le funcionaba. Sus compañeros agarraban el cuchillo, mira que sí funciona, mira que sí funciona, pero él era incapaz de hacer que su cuchillo le funcionara, y era una persona experta en el oficio, no estamos hablando de un recién llegado. La ansiedad superó su capacidad de respuesta física, incluso su capacidad de manejar su cuchillo. Es demasiado el impacto limitante que puede tener la ansiedad en una persona. En casos muy extremos pueden verse cosas muy espantosas. Los ve luego uno, como decía Manuel alguna vez, los ve luego como el cochero de Drácula por allí, extraños, ajenos, enrarecidos, porque les ha tomado demasiada ventaja esto. Entonces, bien, aquí estamos viendo algunas informaciones muy precisas sobre lo que impacta la ansiedad. Reitero, todo esto es investigación científica, no son cosas que a mí se me han ocurrido, es el resultado de muchísimas investigaciones. Y claro, tanto va de aquí para allá como de acá para allá. Lo fisiológico incide en lo orgánico y en lo psicológico. Perdón, creí que iba a estornudar. Lo psicológico también impacta en la respiración. Y bueno, aquí vemos más, me encanta esta segunda cita de Banucci, que es: la respiración disfuncional es un sello distintivo de los trastornos de ansiedad. Invariablemente, trastorno de ansiedad se expresa a través de variaciones en la respiración, puesto que, como contaba Román al comienzo, estoy emparentado con la respiración desde hace muchísimos años. Pues yo, cuando me siento frente a un consultante, no solamente estoy atendiendo su historia, sino que estoy mirando cómo respira. Hace algunos años hice una charla por allí que se llamaba "Muéstrame cómo respiras y te diré cómo vives", porque realmente en el oficio de psicoterapeuta es muy fácil, si te has entrenado un poco, si has aprendido un poco sobre esto, es muy fácil reconocer lo que está pasando con una persona a través de su respiración. Bueno, hay diferentes tipos de sensaciones físicas, ya les he contado algunas. Alguna vez tuve una médica en consulta que llegó con esta historia. Acababa, la semana anterior, había estado en un centro comercial, se dice aquí centro comercial, ¿verdad? Centro comercial, y estaban regalando algunas pastillitas para quemar grasa. Ella, vanidosa, tomó una pastillita y sintió el sobresalto. Casi todo ese tipo de productos que tienen ese efecto aceleran el metabolismo. Entonces ella miró el reloj, se sintió un poco exaltada. Bueno, es la pastilla. 20 minutos exaltada, 40 minutos exaltada, 2 horas exaltada, 4 horas exaltada, 6 horas exaltada, 8 horas exaltada, salió disparada para urgencias. Señora, usted no tiene nada, todos sus registros están normales. 2 días más adelante tuvo un segundo ataque de ansiedad que de nuevo la hospitalizaron. Cuando llegó a mi consulta había pasado como una semana desde eso, y ella se sentía muy avergonzada de estar experimentando esto. Y yo le decía, no hay nada de qué avergonzarse, es que es así es como sucede la ansiedad, así es como se manifiesta. Casi siempre las personas que descubren la ansiedad tienen algún episodio disruptivo que marca la puerta de entrada a un nivel de sensibilidad particular frente a este tipo de cosas. Esto es demasiado importante para quienes trabajamos en esto. Bueno, hay diferentes tipos de digamos, consecuencias o manifestaciones de este tipo de la ansiedad: la profundidad, el ritmo, la irregularidad, etcétera.
Esto es muy interesante también, la hiperventilación. Quienes conozcamos acá la respiración holotrópica, conoceremos que la respiración holotrópica produce un efecto muy particular en el cuerpo, y se ha encontrado que las personas que hiperventilan espontáneamente, no bajo condiciones inducidas en un escenario terapéutico cuidado, sino de modo espontáneo, se ha encontrado que la hiperventilación puede ser tanto una causa, un correlato, como un efecto de los ataques de pánico. Esto me encanta decirlo. Con mucha frecuencia me encuentro con personas que respiran por la boca, y si no les importa, les invito a que se observen en este aspecto. Con mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos, respiramos por la boca. Resulta que la respiración, hay un experimento que hizo James Nestor, que es un hombre que escribe un libro muy hermoso que se llama Respira, y en ese experimento el hombre se da cuenta de todos los efectos graves que tiene respirar por la boca. Durante una semana se tapa la nariz y hacen una serie de mediciones orgánicas acerca del impacto. Pues quiero decirles que respiramos por la nariz por la boca mucho más de lo que nos imaginamos, y que si ustedes miran periodistas en los noticieros, sobre todo los que están en campo, toman el aire por la boca. Eso es completamente antinatural. La boca tiene un valor y tiene una funcionalidad en momentos específicos y con intenciones específicas, pero que de modo cotidiano vayamos respirando por la boca, eso no es nada bueno. También se conoce claramente que personas que tienen problemas respiratorios, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, también manifiestan ansiedad. Es decir, en ambas vías funciona la cosa, tanto de aquí para allá como de allá para acá, de lo psicológico a lo orgánico, de lo orgánico a lo psicológico. Es un puente que funciona en ambas direcciones. Bueno, esto es la parte psicológica dentro de la etiología, las causas de la ansiedad. Aquí copio un poco enseñanzas que he recibido de Manuel, como los traumas, los patrones, los condicionamientos, las instrucciones, los relatos, las transacciones. Todo eso incide para la aparición de la ansiedad. Ahora, los efectos son diferenciados. Por ejemplo, yo puedo ser ansioso porque en la dinámica familiar siempre se aprendió, hay que llegar a la hora en punto, tienes que estar listo media hora antes y tal. Eso es una instrucción, eso tiene un efecto distinto en la cabeza que cuando la ansiedad procede de un trauma. Con mucha frecuencia me he encontrado personas con ansiedad cuyo antecedente fundamental es un trauma, y muchas veces es un trauma temprano, que la persona aprendió a encubrir. La ansiedad es el perfecto escondite para no sentir, entre otras cosas, ¿sí? Termina siendo casi como que la aparición de los síntomas ansiosos es, digo yo en mis palabras, es la venganza del sentir contra el predominio avasallante del pensar y el hacer. Vivimos en un mundo que nos de manera compulsiva nos lleva a pensar y hacer, y la ansiedad es la puerta que encuentra el organismo para llamarnos la atención y decirnos que estamos en desbalance. Por eso casi siempre, decía hace un rato, casi siempre irrumpe con alguna sintomatología extrema, porque es la forma de llamarnos la atención. Bueno, este tema sería solo una conferencia entera, pero no vamos a alargarnos en ello. Y bueno, el tratamiento reconocido por la ciencia es el tratamiento cognitivo-conductual. Entre colegas que estamos acá, conoceremos todos que hay un modelo de psicología que se llama tratamiento cognitivo-conductual, que es distinto de la psicología transpersonal y tal. El tratamiento cognitivo-conductual tiene 3 ejes fundamentales: psicoeducación, que tiene que ver básicamente con reestructuración cognitiva, relajación y exposición. Pues resulta que yo esto lo he conocido muy recientemente, y resulta que en mi práctica profesional yo también uso esas 3 cosas,
y ahora en un ratito les cuento qué más uso, pero casualmente he llegado a estos mismos 3 lugares. Desde mi experiencia clínica, más que un científico, no soy un científico, soy un clínico, estoy aquí haciendo lo posible por emparejarme con nuestra compañera Isabel allí presente, tratando de seguir el camino de la ciencia. Entonces, resulta que lo interesante es que cualquiera de estas 3 rutas puede servir. Esto no quiere decir que tampoco ahora, si vemos a un ansioso que tiene fobia a las arañas, no estoy sugiriendo que lo vas a enfrentar directamente a las arañas, no, vamos suave. Para la exposición viene bien incluso hacerlo progresivamente, si es el caso, si vas a hacerlo. Y existen métodos, como me imagino que aquí muchos conoceremos, la desensibilización sistemática, que es una forma como progresivamente la persona se va acercando a la experiencia temida y con lo cual se puede hacer el tratamiento. Bien, esto es muy interesante porque no sé si han visto, se han enterado que en los últimos años ha habido una profusión de estudios y de cosas en las redes sociales, de métodos, de prácticas, de cantidad de cosas alrededor de esto. Ha habido mucho crecimiento. Hay una parte de ese crecimiento que tiene que ver con la ciencia. Hay una neurocientífica de aquí de España, Nazaret Castellanos, no sé si algunos lo conocen. Nazaret Castellanos, por ejemplo, dice esto tan hermoso, dice: si el cerebro es una orquesta, la respiración es su director. Yo me erizo con lo que les estoy diciendo, porque para mí es emocionante esto. Román les contaba al comienzo, yo fui diagnosticado a los 14 años con bronquitis crónica y esa fue mi puerta de entrada al tema de la respiración. Muchas veces la adversidad es la puerta de entrada y eso me conecta con otra enseñanza de Manuel aquí presente. Manuel nos decía persistentemente: la oscuridad es el combustible de la luz, el obstáculo es la palanca, y yo sí que puedo dar fe de eso, porque el apasionamiento que yo experimento por la respiración tiene que ver con ese comienzo. Tuve una situación orgánica compleja, ya luego salí de ello, pero esta correlación es demasiado importante. Si el cerebro es una orquesta, la respiración es su director. Y bueno, se ha encontrado ya otros autores pensando ya en un sentido más práctico. A mí me encanta esto, que las prácticas de respiración sean universalmente asequibles, eso me encanta. No se necesita ningún nivel cultural, académico, no se necesita creer en nada, en el más allá, nada, no se necesita nada, basta con que estés vivo para poder respirar. Se han encontrado diferentes tipos de, digamos, de prácticas que funcionan. Aquí estamos encontrando, por ejemplo, la respiración profunda, la diafragmática, que es esta zona intermedia. Quienes vengan mañana al taller les voy a compartir un poco de esto. La respiración abdominal, pero hay mucho más que esto. Hay otros autores que han encontrado que la respiración lenta, hay una técnica particular que tiene mucha investigación científica que se llama el método buteico. No sé si alguien conoce al respecto de esto. Hay un hombre irlandés que se llama Patrick McKibben, que tiene un centro que se llama Oxygen Advanced, y su tema es el alto rendimiento. El tema mío con la respiración es más la sanación en el sentido terapéutico y la trascendencia en el sentido espiritual, y afortunadamente estamos en un contexto en donde podemos decir espiritual sin que nadie se escandalice, porque la respiración tiene que ver mucho con esto. Bien, aquí también el énfasis en la expiración, bla, bla, bla. Se han encontrado, por ejemplo, que es más efectiva que el mindfulness. Se ha encontrado, por ejemplo, controlar la respiración permite integrar los estados fisiológicos, estados mentales. Y también se ha encontrado, eso me gustó mucho encontrarlo en la bibliografía, que se confía más, a pesar de que es un sector que está muy medicalizado, se sabe que la respiración tiene
un efecto más favorable para las personas ansiosas que la misma medicación ansiolítica. ¿Sí? Lo encuentran los estudios y eso es muy interesante. Y bueno, aquí empezamos ya a desacelerar. Respiremos. Funciona, todo esto funciona porque la atención se centra en la respiración, más que en la corriente incesante de pensamientos. Todos andamos por la vida con un radio encendido por acá en una emisora oyendo una cosa y el otro está escuchando otra, y casi siempre estamos escuchando noticias espantosas. Tanto los medios nos intoxican como nosotros mismos hemos desarrollado esa forma de funcionar, excesivamente centrados en lo terrible que puede suceder. Pero cuando eres capaz de poner tu atención en tu respiración, algo cambia, algo es diferente. Las meditaciones orientales como el Zen, el mismo mindfulness, todos este tipo de prácticas tienen esa premisa, es traer tu atención de regreso al pensamiento. No es parar de pensar es una ingenuidad. El cerebro, la mente está hecha para pensar y esa es su utilidad, no hay nada de malo en ello. El punto es dónde está puesta tu atención. Si la mente está pensando y tu atención está ansiosamente focalizada allí, pues vas a estar capturado por el pensamiento. Si aprendes a prestar atención a tu respiración, que es lo que a mí me gustaría compartir muchísimo mañana en el taller, es algo cambia. No se te va a desaparecer ni el pensamiento catastrófico ni nada de esto. Simplemente vas a tener una forma de atenuar, porque al respirar conscientemente estás trayendo tu atención al presente y la vida está sucediendo en el presente y no en ningún otro momento, no en todas las ensoñaciones en las que yo ando. Bueno, y voy a dar unos datos de respiración. No sé si te has dado cuenta de esta pequeñez, de esta sutileza. La vida es el periodo comprendido entre tu primera y tu última respiración, así de sencillo, así de sencillo. Esto es demasiado relevante, no importa si eres o no eres ansioso, no importa, la respiración es demasiado relevante, es demasiado importante ponerle cuidado a la respiración. Aquí mientras yo estoy hablando con ustedes, yo estoy prestando atención a mi respiración, todo el tiempo. Y aprendí, pues les contaba hace un rato que soy profesor universitario de toda la vida, aprendí a respirar. Cuando normalmente yo le pido a una persona respire profundo, lo clásico que hacen las personas es, esto no es profundo, porque cuando hacemos, ¿qué sucede? El diafragma, que es el principal músculo respiratorio, se encorva hacia arriba, con lo cual el área donde hay más volumen en los pulmones, que es el área baja, queda aprisionada. Entonces eso no produce una respiración más profunda. La respiración más profunda tiene que ver con las tres áreas, las tres cavidades, se dice, acá, acá y acá. Mañana hablaremos un poco de eso, mañana practicaremos un poco de eso. Yo aquí mientras estoy hablando con ustedes, estoy todo el tiempo cuidando cómo respiro, para no respirar nunca por la boca, para que el aire me sea suficiente para decir cada frase, sin tener que interrumpir. La vida es el periodo entre tu primera y tu última respiración, así de sencillo. Y pues claro que tenemos la suerte de que no tenemos que ser conscientes de ello todo el tiempo. Afortunadamente el sistema nervioso autónomo se hace cargo de ello. Aquí algunos datos generales sobre la respiración, pero bueno, aquí también esta también es información importante. El tallo cerebral tiene muchísimo que ver con cómo respiramos. El tallo cerebral está aquí antes de donde empieza el cerebelo, luego está aquí el córtex. Entonces hay algo muy interesante allí, y es que se generan allí los circuitos, los patrones. Y una vez más, estos centros están influenciados por las emociones y la cognición.
cada 5 minutos, sin darnos cuenta, hacemos una respiración profunda. Normalmente cada 20 minutos cambiamos la fosa dominante por la cual estamos respirando. Nada de eso tenemos que hacerlo consciente. ¿Qué tal que tuviéramos que ser conscientes de eso? Sería demasiada labor. Pero afortunadamente podemos hacerlo de un modo espontáneo, y me encanta esto sobre los suspiros, porque no había yo encontrado nada que definiera las diferentes variantes de un suspiro como este texto. El suspiro puede tener que ver con alivio, pero también puede tener que ver con aflicción, pero también puede tener que ver con exasperación, o con agotamiento, o con anhelo, o con felicidad. O sea, está asociado a tantas experiencias psicológicas, emocionales, sentimentales, afectivas. Es demasiado importante. Y también, pues, está claro que tiene un impacto significativamente positivo en el bienestar de un individuo. Y me encanta, este último texto también me encanta, porque puesto que llevo, como les digo, un tiempo trabajando con esto, muchas veces las personas le dicen a uno, bueno, pero ¿cuál es la mejor respiración? Siempre la respuesta es, la mejor respiración es aquella que corresponde con el momento que estás experimentando. No es lo mismo estar respirando sentado en un auditorio en la Universidad de Zaragoza, en medio de un congreso, de un evento de las jornadas transpersonales, que estar respirando si te está persiguiendo un león, o que estás respirando si estás jugando con tu hija, con tu hijo. Son escenarios completamente distintos. Un buen respirador es una persona que está en capacidad de fluir con estas cosas. Esto también me encantó encontrármelo, porque siempre decía en mis charlas, en mis talleres, que subrespiramos, pero esta descripción me parece fantástica. Estas son diferentes variantes de la forma como respiramos de manera disfuncional, y te pido hacer conciencia si algo de esto te sucede, porque es demasiado importante darte cuenta de esto. Esto puede estar afectando tu estado anímico de una manera imperceptible, puede estar afectando tu relación interpersonal de una manera imperceptible, puede estar afectando la calidad de tu sueño. Esto es demasiado importante. Y entonces suceden estas cosas. Hay alteraciones tanto en la mecánica como en la dinámica, la hiperventilación, la respiración torácica dominante, o sea, las personas que respiran mucho en la parte alta, la suspiración periódica profunda. Hay gente que hace demasiados suspiros, demasiados suspiros. Tampoco eso es orgánico, tampoco eso es natural. Asincronía toracoabdominal, también me encuentro eso. El abdomen se mueve de una forma, el pecho de otra. Muchas veces esta zona intermedia está contenida. También lo explorábamos hace muchos años con el maestro Manuel, cómo esta zona intermedia se queda congelada en la mayoría de personas que no respiran bien. Expiración forzada abdominal. A veces le podemos decir a alguien que se calme y la persona hace… ¿Han notado eso? Eso no calma, eso es un frenazo antinatural. Se trata de aprender a fluir con esto. También tiene un alto porcentaje, curiosamente, tanto la ansiedad como la respiración funcional es más frecuente en mujeres, y de nuevo ya sabemos de esa mutua implicación entre lo físico y lo psicológico. Bueno, si hasta ahora has llegado bien, maravilloso, porque llegamos a la parte divertida. Dale un codazo ahí a la vecina, al vecino, que se despierte, para que… Ahora viene lo divertido. Ya si te dormiste durante toda esta parte de datos, vamos ahora a lo divertido. Esto es una noticia maravillosa. Es la única función del sistema nervioso autónomo susceptible del control voluntario. Piensen en eso. Piensen en las explicaciones de esto que les estoy diciendo. Si tiene todas estas asociaciones que hemos dicho, y tenemos la posibilidad a través de la respiración de incidir en el sistema nervioso autónomo, por Dios, ¿de qué nos estamos perdiendo? ¿Qué fiesta nos estamos perdiendo? Algunas de las
implicaciones que tiene ese control consciente, pues están en esto. No solamente, miren ustedes que incide en la variabilidad del ritmo cardíaco. Yo lo uso mucho, cuando estoy exaltado y nervioso uso mucho técnicas de respiración para calmarme. Pero también la actividad cerebral cambia para concentrarte. En el ejercicio que yo he hecho a lo largo de los años compenetrándome con la respiración, he encontrado en la investigación, en la práctica, 4 direcciones fundamentales. Respirar con intenciones terapéuticas, bien sea psicoterapéuticas o terapéuticas en el sentido orgánico, ciertas personas que tengan problemáticas orgánicas específicas. La respiración en el sentido de bienestar, simplemente para divertirse, para pasarla bueno. La respiración en la dirección de la trascendencia, que es la respiración que se utiliza para la meditación y este tipo de herramientas, y la respiración para el alto rendimiento mental, sexual, deportivo, se usa en todas esas direcciones. Llegamos a la parte divertida. Se permite sonreír. Entonces resulta que, claro, yo he contado un poco del siglo pasado para acá, pero es que esto no es nuevo, esto es demasiado antiguo. Podría decirse que es el tipo de trabajo para incidir en el estado anímico, en la conciencia más antiguo que hay, o tal vez tan antiguo como el uso de sustancias. Muchísimas tradiciones espirituales antiguas han hecho un trabajo con la respiración, porque la respiración es el punto de encaje entre lo físico, lo psicológico y ahora sí, entre amigos, lo espiritual. Lo espiritual. Y entonces a continuación te voy a compartir unas frases, pero ahora sí te voy a pedir acompañarme respirando a conciencia. Voy a poner una frase, respiramos, sí, está bien sentarse más vertical, claro que sí. Te voy a leerte una frase y vas a respirarte esta frase. Y voy a leerte otra frase y vas a respirarte esa otra frase. Y lo voy a hacer así con una serie de frases. Te invito solo a eso. Si quieres pensarlo, está bien pensarlo, pero por encima de pensarlo, respíratelo, por favor. ¿Vale? Vamos para allá. Bueno. Thich Nhat Hanh nos dice: los sentimientos vienen y van como las nubes en el cielo. La respiración consciente es mi ancla. Respírate esto. La respiración es tu vida y es también el puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre tu cuerpo y tu alma. Ese puente es para usarlo. Si puedes usarlo como es debido, llegarás a la otra orilla. Respira. Sé consciente de tu respiración. Mira cómo esto le quita espacio a tus pensamientos y crea espacio. Lao Tse nos dice: quien quiera contraer algo, antes debe extenderlo. Quien quiera debilitar algo, antes debe fortalecerlo. Quien quiera destruir algo, antes debe levantarlo. Quien quiera obtener algo, antes debe haberlo dado. Así es el misterio profundo. La respiración es el puente entre el espíritu y la materia. Y si no te importa, te voy a pedir cerrar los ojos un instante, por favor. Falta una, perdón. Al inspirar, mi cuerpo se calma. Expirando, sonrío. Sumergiéndome en el momento presente, me doy cuenta de que este es un maravilloso momento. Eso es. Cierra los ojos un instante, por favor.
y compenétrate con tu respiración un instante. Solo obsérvala, no intentes controlarla, corregirla, solo obsérvala un ratito. No tienes que hacerlo bien, solo te estoy invitando un ratito a compenetrarte con tu respiración. Un ratito. Bien, podemos abrir los ojos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a ir ya llegando al final. Quiero hablarles del plus transpersonal. Hemos hablado de lo que es el tratamiento cognitivo-conductual, pero es muy interesante esto, de lo cual me he dado cuenta en el ejercicio de contrastar lo que hago y lo que hacen colegas que conozco con lo que hace el tratamiento cognitivo-conductual, que es el que tiene evidencia científica. Entonces, ya dijimos que estas tres cosas de la psicoeducación, la relajación y la exposición también las hacemos, pero hacemos además esto. Más que controlar la respiración, intentamos que la persona se compenetre con la respiración. ¿Cuál es el problema del control? El control tiene un límite. Yo puedo empuñar mi mano y controlar esto. Habrá un momento en donde esto me supere. Pero si yo me compenetro con mi respiración, habito ese espacio. No simplemente, no estoy dividido en dos. No soy uno controlando un proceso fisiológico, no, me compenetro, me sumerjo allí. Eso es más transpersonal y eso no lo ha hecho la investigación tradicional ni lo ha hecho la práctica clínica que tiene evidencia científica. A nosotros nos interesa no solo la reestructuración cognitiva, sino la presencia, porque hemos comprendido, poco porque este tipo de aprendizaje de lo transpersonal implica un mirar hacia adentro, un trabajo personal. Hemos aprendido que una parte fundamental de todo esto es volver a estar presentes, volver a estar presentes. Siempre se nos olvida, claro, pero cada vez que sea posible volver a recordar la importancia de estar presentes es maravilloso. Otra cosa, el tratamiento cognitivo-conductual, como lo indica, atiende la cognición y atiende el comportamiento, pero no atiende el sentir. Y nosotros, afortunadamente, tenemos esa posibilidad. Podemos hacer un procesamiento del sentimiento, podemos encontrar esos traumas tempranos que hicieron que una persona viviera esa ansiedad tan profunda que tenía. Trabajando con personas ansiosas me he encontrado experiencias absolutamente espantosas en su infancia, que fueron la puerta de entrada a la ansiedad que han desarrollado. Y algo muy importante, la psicología transpersonal, la psicoterapia transpersonal, finalmente nos invita a la desidentificación, ¿sí? Yo me tomo muy a pecho que yo soy Juan Diego Duque y que soy colombiano y que nací en Cali, que es la ciudad de donde vengo. Pero en últimas, todo eso es simplemente anecdótico. Somos extensiones de la conciencia y desidentificarnos de eso es algo que se puede lograr con este tipo de procesos. En algún momento podemos mirar nuestros dramas con una cierta distancia. Anthony me lo decía, yo antes de despertarme me deprimía. En cambio, después de despertarme me sigo deprimiendo, pero ya no me importa. No va a dejar de pasar. La forma como quedó configurada tu identidad más o menos se sostiene en el tiempo, pero si tú habitas en un lugar más interno de ti mismo, y para eso es la bondad de la respiración, entonces seguramente vas a tener la oportunidad de vivir la vida de una manera distinta. Pero ¿qué problema tenemos, Isabel? No tenemos nada de evidencia científica sobre esto, nada. Lo sabemos los 20 pacientes, los amigos y aquí la gente que vino a las jornadas, nadie más sabe esto. No hemos hecho investigación científica sobre esto, es la verdad. Y
esto me gustó mucho traerlo porque resulta que en ese segundo ítem, que es la relajación, dentro de las tres cosas que hace el tratamiento cognitivo-conductual, que es el avalado por la ciencia, dentro de la relajación lo que más se usa es la respiración. ¿Qué sucede? Lamentablemente, voy a ser un poco crítico, perdón si aquí alguien está en ese modelo de trabajo, igual lo respeto, pero es una percepción muy mecanicista, porque igual intentan que la técnica 478, no sé si alguien ha escuchado o conoce algo de la 478, que bueno, hay diferentes técnicas, entonces es esta técnica, no es un problema de técnicas. Ahora les voy a contar algo, cuál es mi hipótesis, pero de nuevo, cero investigación al respecto, solamente la relación cotidiana con el consultante. Ese sí ha sido mi escenario, mi trabajo personal y la relación con el consultante, pero no hemos hecho de esto nada que se pueda presentar de ese orden, en el contexto más científico. Y aquí está nuestro tío Stanislav Grof, muchos lo conoceremos. Grof es uno de los primeros, por supuesto, pionero en que la respiración no sea solamente para relajar, que la respiración tenga otro tipo de utilidades como este tipo de cosas. Y esto es fantástico porque abrió la puerta para una cantidad de gente que veníamos detrás con este tipo de inquietudes. Resulta que entonces he sido crítico frente a la idea de usar la respiración solo para relajar. Pues bueno, les voy a contar, esto está tomado de un artículo mío que está publicado en la magazine de la ATI. La ATI tiene una magazine, por ahí hay un articulito mío sobre respiración y psicoterapia, y comento estas cosas para diagnosticar. Una respiración alta delata de inmediato al ansioso, ¿sí? Basta ver en dónde está su foco. La respiración alta delata al ansioso. Las pausas y los suspiros largos entre expirar y volver a inspirar evidencian la tristeza. La respiración entrecortada es típica de una persona que se traga emociones, personas que son demasiado controladas, demasiado rectas, se tragan sus emociones, su respiración es entrecortada. Y una respiración agitada por la boca, en cambio, habla de una persona que es víctima de sus emociones, de sus sentimientos. Como tratamiento, bueno, en el caso mío, yo uso para la respiración para cosas como estas, para volver a sentir. Esto parece una pequeñez. De hecho, podría hacerse una charla en este evento solamente sobre volver a sentir. Volver a sentir ha sido parte de lo que toda la forma cultural que hemos adoptado ha generado en nosotros. No sé quiénes conozcan a Byung-Chul Han, un norcoreano filósofo. Es un tipo extraordinario, ensayista, escribe unos artículos, textos cortos deliciosos, muy crítico frente a la sociedad que vivimos. La gente se preocupa mucho por la llegada de las máquinas, yo me preocupo más por la mecanización y maquinización a la cual nosotros nos estamos viendo abocados, más que por las máquinas mismas. Parte de esa maquinización, robotización, es la desconexión del sentir. Hoy por hoy es difícil para muchas personas atender su sentir, reconocer su sentir, compenetrarse con su sentir. Entonces yo uso la respiración para volver a sentir, para profundizar en sí misma, en sí mismo, para calmar, claro que sí, hay momentos en que la persona necesita calmarse, pero también para activar, para abrir, para procesar, para integrar. Es distinta una respiración cuando estás intentando romper los límites de un trauma no manifestado a cuando estás induciendo un proceso para que la persona integre la experiencia que acaba de vivir. Son formas distintas de respiración que se utilizan para transformar, para expandirse. Son diferentes usos. Y esto, que también está en ese mismo artículo, tiene que ver con algo que también Manuel ha mencionado muchas veces en los seminarios en que asistí con él, y es una percatación sutil de lo luminoso, de
desborda el límite del yo. Yo por ahí entré a la respiración. Mi primera relación con la respiración fue a través del pranayama. Para quienes no conozcan, el pranayama es el sector del yoga que habla del uso de la respiración, que entrena el uso de la respiración para provocar estados expandidos de conciencia. Entonces, esto es maravilloso. Y bueno, ahora hace rato les hablaba de esto y de una vez aprovecho y voy a ser muy crítico acá. Se ha puesto muy de moda, piensa positivo y tu vida será positiva. Perdón, para quienes se tomen muy a pecho la consigna de regir su vida por el pensamiento, hay algo, te informo, te cuento, hay algo más natural. Primero respira, luego siente y luego piensa y de acuerdo a cómo pienses actúas. Esta pretensión tan generalizada que el sentir sigue al pensamiento, que claro que es en parte cierta, pero querer llevar tu vida a punta de regirte desde el pensamiento es antinatural. Sí, somos seres culturales que estamos inmersos en unas condiciones sociológicas reales, pero primero fuimos seres vivos. Finalmente, aunque nos duele aceptarlo, somos, como dice una maestra espiritual que conozco, somos mamíferos mentales. Y nos olvidamos con mucha frecuencia de esto. Entonces, si primero respiras y luego sientes, y luego piensas, y luego actúas, vas a encontrar más coherencia y más fluidez. Se parece más a lo que naturalmente somos. Y bueno, aquí volvemos a esto que yo creo que es de las cosas más maravillosas que he podido vivir y que he logrado inducir en muchas personas como experiencia. No quiero decir que el resto de la vida te vas a quedar allí, no, pero por un instante podrás tener una experiencia abrumadora de estar compenetrado contigo mismo. Ahora sí vamos para el desafío. ¿Estamos listos? Te voy a plantear dos desafíos. El desafío primero es la indagación propia. Te invito a usar esto, a darte cuenta de la relevancia de esto a través de la indagación propia. No es tanto necesario como un maestro, pues hombre, sirve por supuesto, sirve ir allí, pero empecemos un poco con la cosa más básica y es el solo hecho de prestar atención a tu respiración en diferentes momentos. No te apures a controlarla, insisto, solo obsérvala. Estás exaltado, observa tu respiración. Estás muerto de terror, observa tu respiración. Estás plácidamente leyendo un libro, observa tu respiración. Solamente eso ya es importante. Y bueno, te invito al taller de mañana para que sigamos en esta línea. Y el taller se llama así, En el umbral del silencio, experiencia introductoria a la práctica consciente de la respiración. Y vuelvo a esta frase de Lao Tse que colocamos hace un rato atrás para decirte, no te vas a creer que vas a venir al taller a una cosita así en línea recta, no, esto va a ser un poco caótico, intenso. Ven dispuesto a un poquito a permitirte estremecerte porque la experiencia no es lineal. No, veíamos hace rato que las prácticas de respiración profunda son muy útiles, sí, pero también lo que ha encontrado la investigación es que lo que más funciona es la mezcla entre métodos intensos, prácticas intensas y prácticas suaves. Pues mañana te invito a esto, te invito a venir a respirar conmigo, a que pasemos un rato bonito. Y la segunda cosa a la que quiero invitarme es a la investigación académica. Y aquí voy a dejar algunas pistas de cosas que yo he ido preguntándome a lo largo del camino que llevo con este tema. Resulta que sabemos que la representación representa el 75% de la función excretora del organismo, mucho más que el sudor, mucho más que la saliva, mucho más que la orina, mucho más que las heces fecales. 75% de la función excretora la realiza la respiración, es la forma de sacarnos las cosas de adentro. Ahora la pregunta es, si están tan conectados lo físico y lo psicológico en la respiración, ¿esto será que funciona también para lo psicológico? Tenemos que inventarnos la forma. Isabel, ahí tienes
cómo ayudarnos con eso. Lo segundo, ¿por qué es efectivo el tratamiento transpersonal? Yo puedo decir, creería, que lo que he revisado de la tasa de éxito del tratamiento cognitivo-conductual, yo creo que nosotros tenemos una tasa de éxito más alta. Pero ¿a dónde están los datos? No existen datos. Simplemente lo sabemos por experiencia. Pero, ¿por qué es efectivo el tratamiento transpersonal? Yo he dado unas razones ahora cuando he dicho aquellos otros énfasis que nosotros hacemos. Y de nuevo, regreso a lo que decía, más que una técnica específica para un síntoma determinado, lo que hace diferencia es la adquisición de mayor potencial respiratorio. Yo tengo un programa que se llama Entrenamiento de Respiración Consciente, que son 40 horas. 40 horas para que la persona pase de una respiración normal a una respiración vital, profunda, armoniosa en su vida cotidiana. Bueno, y por último les quiero compartir un poco solo por darles el sabor de la complejidad de todo esto que hemos estado hablando. Estas son algunas de las referencias consultadas para este ejercicio de hoy. Algunos de los autores que han visto por ahí. Muchas gracias a todos por su atención. Román, Rafa, me habéis dejado solo aquí. Bueno, pues ahí estaba mi dato de contacto. ¿Podría regresar a la última imagen, por favor? Si alguien quiere contactarme, ahí está mi número de teléfono, en la última. Ahí está mi número de teléfono por si alguien quiere hablar. Bueno, solo quedan 5 minutos, así que si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo, venga, rápidamente. Hola, 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 hola. 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 Sí, oye. Otra vez. Pero que quede grabado. Me gasté toda la batería, parece. Hola, hola. Ahora. Hola. A ver, en primer lugar quería hacer una pregunta en relación a la respiración, que en gimnasios y demás te suelen decir que hay que inspirar por la nariz y expirar por la boca. Y otra cosa, un apunte que quería hacer en el que yo no estoy de acuerdo es que en problemas orgánicos como EPOC y asma, ha comentado que era bidireccional, es decir, entre lo psíquico o psicológico y lo orgánico. Y yo considero que no, yo pienso que es unidireccional, es decir, que una enfermedad orgánica como pueda ser el asma o el EPOC, en realidad siempre parte de algo psíquico y la consecuencia es lo orgánico. Nada más. Bueno, sobre lo que dices del tema de la práctica deportiva, efectivamente, para la práctica deportiva sirve el exhalar por la boca, no para todos los ejercicios, pero sí para ejercicios específicos. Y lo último, pues los psicólogos siempre damos más relevancia a lo psicológico sobre lo orgánico. Pasa que tenemos que admitir que hay otra gente desde el otro lado haciendo otra investigación y dan sus razones. Yo tendería también más a pensar lo tuyo. Lo que pasa es que lo que muestran los artículos es en ambas vías. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Yo también de Colombia. Mi nombre es Luz Marina Osorio. A ver, mi nombre es Luz Marina Osorio, también de Colombia. Me alegra estar acá. La pregunta es, ¿tienes alguna experiencia entre apnea del sueño y ansiedad? Claro, muy lejos, muy cerca. No sabía que sonaba tan duro. Gracias, Luz Marina. Un gusto verte, compatriota. Sí, claro, la apnea del sueño
es uno de los síntomas. Allí hablábamos, lo que pasa es que pasé muy rápido por mucha información, pero por supuesto que la apnea del sueño es uno de los síntomas más claros de ansiedad. Con frecuencia me encuentro personas ansiosas que tienen que dormir con estas máscaras y esto, porque ya el impacto orgánico de las dificultades respiratorias tiene unas consecuencias delicadas, pero efectivamente es muy clásico la apnea de sueño como un síntoma más de la ansiedad, claro que sí. Hola, buenas. Hola. Si he comprendido bien, has comentado que la vida es el espacio entre la primera y la última respiración. No sé si te refieres a la respiración pulmonar independiente. Entonces me surge la duda de qué sucede con la vida intrauterina. Bueno, claro, ahí la cita aludía a la respiración cuando estamos afuera, pero si nos ponemos bien exquisitos con el tema, pues decimos el universo es expansión y recogimiento. ¿Qué es expansión y recogimiento? Respirar. O sea, es la alternancia de ciclos que siempre está presente. En la vida intrauterina, claro que hay. Lo que pasa es que estamos habitando el líquido amniótico. Aquí aludíamos a la respiración aérea, básicamente. Muy bien, pues nada, muchas gracias.